Estudiantes, muy buenos días. ¿Se puede ver la pantalla y se escucha? Sí, ingeniero. Muchas gracias, muy buenos días. Muy bien, comenzamos con la clase del día de hoy, la clase número 7. Continuamos con nuestro avance del tema Sociedad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y justamente comenzamos con esta última parte denominada innovación. Si se acuerdan, hemos revisado el término tecnología, incluso algunos ejemplos prácticos ustedes han dado en la anterior clase. Y en palabras sencillas, tecnología simplemente era la aplicación práctica del conocimiento, con fines de solucionar problemas tangibles y de la vida real, y que no solamente estaban involucrados con el tema de objetos físicos, podían ser procesos, podían ser servicios, etc. Ahora vamos a ver el término innovación, que es un término bastante vinculado a la tecnología. Bueno, aquí para poder ejemplificar el término innovación, podemos revisar, por ejemplo, esta imagen que es muy explicativa. Aquí tenemos un foquito en alguna etapa de la vida del ser humano. Era la única manera para poder conseguir una luz artificial. Y en un tiempo, en una época, hubo un cambio y saltó del foco tradicional a un foco de diferentes prestaciones, conocido como foco ahorrador en nuestro medio. ¿Cuál era la principal ventaja de esta tecnología nueva, a diferencia de la otra? Era el ahorro de energía eléctrica. Era una iluminación similar o mejor, pero un ahorro significativo de la luz eléctrica. Y me acuerdo que el consumo usual en watts, en un foco común para un cuarto o para una sala, hablábamos de 60, 100 watts para poder iluminar de una manera adecuada. Y aquí hablamos de una iluminación de entre 10 y 15 watts, donde realmente el gasto de consumo de energía eléctrica se reducía entre una décima parte a casi un 10-20%. Entonces, realmente esta innovación o esta tecnología novedosa para aquel entonces ha significado un buen beneficio para lo que sería la iluminación de las viviendas y ambientes, ¿verdad? Actualmente tenemos otra tecnología mejorada, que sería la luz LED, que tiene un consumo mucho menor todavía al consumo del foco ahorrador, y también radica la ventaja en cual se tiene de que es una iluminación similar pero a un coste mucho más bajo. Entonces de ahí viene el término innovación. La innovación no nace por el azar, nace justamente como el proceso tecnológico que veíamos en la anterior clase, nace de las ideas que tienen las personas que se dedican a preguntarse cómo pueden mejorar un proceso, cómo pueden mejorar un servicio para hacerlo más eficiente. Entonces, este proceso de mejoramiento continuo marca la diferencia y genera que esta gente llamada innovadora pueda producir pues este tipo de soluciones, ¿no? En términos entonces más teóricos, la innovación es un cambio que introduce novedades, ¿no? Y estas novedades se refieren a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos. En el término innovación proviene del latín innovatio, que quiere decir crear algo nuevo. Y está formado por el prefijo in, por el concepto de novus, ¿no? Entonces, innovar es crear algo nuevo o mejorar algo existente, con el fin, obviamente, de generar mayor eficiencia, mayor efectividad. No valdría una innovación si es que, por ejemplo, no produce una mejora, un beneficio para el usuario, para el que va a necesitar este servicio o ese bien. Entonces, si hay ese beneficio implícito, esa innovación es adecuada y de seguro que va a ser un impacto y va a cambiar la vida de las personas que están usando este artefacto o este bien o servicio. Bueno, entonces la innovación podríamos decir también que es utilizar el conocimiento para construir un nuevo camino que lleve a una determinada meta. Ese nuevo camino hay que entenderle como vinculado a buscar un mayor beneficio
o una mayor eficiencia. El término eficiencia justamente está vinculado con este tema de beneficio. Ser eficientes quiere decir conseguir un mismo objetivo o llegar a la misma meta, pero con un menor uso de recursos, ya sea económicos, ya sea de tiempo, etc. Entonces ahí radica la innovación, la eficiencia. Aquí podemos mostrar una gráfica bastante interesante que nos dice eficiencia versus eficacia. Si eficiencia es encontrar de una manera más económica, digamos, o con mayor beneficio o más rápida una meta o objetivo, eficacia es llegar a la meta, eficacia es conseguir este objetivo. El cómo es a través del proceso que puede ser más o menos eficiente. Entonces aquí tenemos una gráfica bastante interesante que vincula el tema de la eficacia y la eficiencia. Todo orientado obviamente al logro de objetivos, ¿no? Y el uso de los recursos. Entonces uno puede ser eficaz y no eficiente cuando planteas el logro de objetivos, pero a un coste que podría ser en este caso bastante elevado. O puedes ser en este caso eficiente y ineficaz si tú no logras el objetivo y gastas bastante y ahorras bastantes recursos. La idea es encontrar la combinación de eficacia y eficiencia para cualquier proceso, para cualquier tarea que llevemos a cabo. Y como ingenieros civiles estamos muy vinculados justamente a esto, ¿no? A lograr objetivos a través de este término de eficacia y eficiencia, ¿no? Lograr, en este caso, por ejemplo, solucionar un problema de un proyecto o ejecutar un ítem para poder ahorrar lo menos posible de recursos y generar pues también este objetivo, ¿no? A ver, en términos de eficacia y eficiencia, yo quisiese que alguno de ustedes nos pueda documentar, a ver, algún ejemplo que piense aplicable a un proyecto o obra civil que se le ocurra. ¿Cómo podríamos decir que somos eficaces y eficientes en términos de una obra o un ítem o un proyecto? ¿Y en qué términos seríamos ineficientes? A ver, ¿alguien se le ocurre un ejemplo en el curso, por favor? Aquí en el curso, por favor, ¿a alguien no se le ocurre algo? ¿Alguna idea? Ingeniero, tal vez esto está muy aplicado a lo que es ahora el BIM, ¿no? Y justamente me estaba poniendo a pensar qué pasaría de una obra presupuestada supongamos el distribuidor de la Beijing, que lo haya hecho mano de obra incapaz. Ahí tendríamos un caso contrario de lo que sería eficacia, porque justamente, como recuerdo que si en esas obras se tapaban los carriles de blanco de línea, y justamente cuando había una hora pico la trancadera era más que cuando antes había la reunionita nomás. Justamente para que no ocurra eso han tenido que utilizar mano de obra obviamente calificada, incluso los chinos vinieron a trabajar ahí. Y justamente pues para que lo hagan mucho más rápido, para que no estén probando si da o no da, y justamente pues, supongo que eso es un ejemplo de eficiencia. Ya, podría ser algo así, ¿no? Pero algo más tangible, o sea, te digo, no, si quieres que no haya ocurrido ahora o hoy día, ¿no? Pero te digo, algo más tangible que puedes ejemplificar en un proyecto, así algo más, te digo, así más fácil de entender en un proyecto, así más chiquito, que podrías tal vez compartir, o sea, un ítem tal vez de una obra, o alguien que se le ocurra o que haya escuchado, por ahí ha trabajado y ha visto que un proyecto han sido muy eficaces y eficientes, o al revés, han sido muy ineficaces e ineficientes. Tú cuando hablabas de los chinos, por ejemplo, es algo bastante particular. ¿Por qué creen ustedes que todos los productos, o la mayoría, se hacen en China? Desde ropa, zapatos, zapatillas, celulares, vehículos, todo lo que usamos, en su mayoría van a ver, es made in China o made in Taiwán. ¿Por qué es?
¿Por qué creen? Mano de obra barata. Entonces, un bajo uso de recursos. Una empresa transnacional, imagínense Nike, ¿qué le interesa? Aparte de ser una empresa multinacional y con sede en Estados Unidos, más que el nacionalismo puro, lo que le interesa es generar un mayor beneficio, ¿no? Entonces, de hecho, que esa empresa prueba, ¿no? Y dice, bueno, la mano de obra en Estados Unidos, o imagínense en Brasil o en otro país así, de mayor nivel estándar o nivel de desarrollo, es tanto, y la productividad de la gente, de los trabajadores, es tanto. Pero en China ha alcanzado un equilibrio, un nivel tan alto de productividad, que en una hora, hombre, ejecutan mucho más volumen de ítems, ya sea en costura, manufactura, que en otros países. O sea, son prácticamente gente bastante entrenada y bastante disciplinada. Y aparte, como tú decías, el costo es muy bajo en cuanto al costo horario. Esa combinación hace pues que sea algo muy atractivo para los inversores y para los dueños de empresas. Y China ha aprovechado eso para ser el centro, o ser la fábrica del mundo. Y con esto China también ha ido creciendo, porque además de que les generaba mayores ingresos por el tema de pago de sueldos y impuestos, de hecho que China también ha tenido la ventaja y el beneficio de poder tener ese conocimiento, por ejemplo, en cuanto a productos y servicios que han llegado a su país. Si bien hay secretos de Estado, secretos empresariales, como estaba en ese país, todo se ido filtrando, ¿no? Y en definitiva, para el tema de innovación, el término de innovación, quiero que se entienda, no cualquiera puede ser un innovador, no cualquiera puede generar este tipo de soluciones, ¿no? Y si, por ejemplo, Nike genera un nuevo tipo de zapatillas que es más cómodo, que es más resistente y más adecuado para un corredor, ponte, o se genera un nuevo tipo de vehículo con un nuevo tipo de motor eléctrico más eficiente, etcétera. Toda esa innovación no la hace cualquiera, ¿no? La hacen profesionales o expertos que se dedican a hacer innovación, y son muy pocos aquellos que generan pues esto, ¿no? O sea, realmente son pocos los que pueden transformar la realidad y pensar más allá y generar esta innovación. Obviamente se basan pues en el conocimiento existente. A medida que hay investigación científica, sobre todo en países, ¿no?, del primer mundo, y también Asia, se van generando nuevos conocimientos y ellos van aplicando a soluciones prácticas, ¿no? Entonces, la ventaja es que esta manera de cómo hacer, que también se llama el know-how, que tienen las empresas grandes y que generan este tipo de nuevos productos y servicios, al ir a China, entonces le ha generado pues ese conocimiento. Aquí está, ¿no? Entonces, ese know-how, el cómo se hace, es la clave, por ejemplo, para muchas empresas o muchas entidades que generan nuevos productos y servicios, ¿no? Entonces, este know-how es pues un secreto, ¿no? Por ejemplo, es fácil, ¿no? Imagínense, los que hacen la Coca-Cola, por ejemplo, ¿ustedes creen que que el producto que tienen ellos, los componentes químicos y la combinación exacta de productos que usan para Coca-Cola, creen que está difundido a nivel mundial? Es un secreto que ellos tienen, o cómo hacen o cómo realizan ellos su producto. Y eso se vincula a un conocimiento adquirido, de mucho estudio, pruebas, ensayos, investigaciones y tal vez inclusive hasta muchas pruebas físicas, hasta que ha encontrado el sabor perfecto, el color y todo lo referido a ese producto. Y eso lo van exportando a los países para generar ese producto, y es un secreto de Estado, ¿no? Entonces ese secreto de Estado ellos lo tienen, pero cómo lo hacen, cómo se hace un vehículo, cómo se hace un equipo tecnológico, topográfico y demás, como ha ido a China para su fabricación, es que en China ya tienen ese conocimiento, y por eso que hay muchos productos que son pues también hasta copias, ¿no?, y casi idénticas de esos productos que se venden, ¿no? O se forman empresas igual similares ya con ese conocimiento adquirido, que creo que es la mayor ventaja, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, un colega decía, en Bolivia realmente es una pena porque no fabricamos ni clavos, ¿no? La mayoría de los productos son importados.
ya sea de materiales de construcción, ya sea, por ejemplo, temas eléctricos, hasta alimentos, la mayoría es importado, ¿no? En Bolivia, si uno piensa, fabricación netamente boliviana de algún producto al 100% es muy escaso, no es tan frecuente, ¿verdad? Entonces es lo que pasa, infelizmente, porque nuestro país no ha invertido justamente en el tema de investigación, ni científica ni tecnológica, peor en la innovación. Y peor aún, no hemos sabido atraer pues inversores extranjeros, no solamente para que se lleven la mano la materia prima, sino para que fabriquen en nuestro país o ejecuten. Alguien a decir también es que es por la seguridad jurídica. O sea, no es igual, póngase, montar una fábrica de coches en Argentina o en Brasil, que tiene algunas ventajas en cuanto al tema legal, de impositivo, y en Bolivia es muy variable. En Bolivia, tanta huelga, marcha, bloqueo, y encima cambia un gobierno a otro, suben impuestos, bajan impuestos, crean nuevos impuestos. Entonces no es seguro para un inversor y prefiere nomás invertir en otro país. Pero lo que debería hacer Bolivia es justamente atraer pues, a estas entidades, a empresas, a innovadores, a empresarios, dar las condiciones para que fabriquen o produzcan en nuestro país, pues. Y eso es lo que nos falta en demasía para poder crecer, pues. Si no tenemos esta investigación o ese aporte de extranjero de cómo se hacen las cosas, de seguro que no vamos a poder tener un futuro promisorio. Y otros países que van generando estas tecnologías o innovaciones están arrancando, están subiendo a pasos agigantados, haciendo crecer economías mucho más desarrolladas, ¿no? Eso es algo que quería aclarar en ese punto. Hablamos de China, que era un ejemplo bastante práctico, ¿ya? Yo les voy a dar un ejemplo cortito, facilito del tema de la ingeniería, que lo hemos vivido en un proyecto, ¿ya? Y eso tal vez no es algo tan así radical, pero van a entender que se aplica todo el tema de eficiencia y eficacia, ¿ya? Deme un segundito, estoy buscando acá aquí mis pinceles, aquí vamos a mostrar, deme un segundo, ahora sí. Entonces voy a mostrarles lo que ha ocurrido en un proyecto, ¿ya? El proyecto, no voy a dar nombres ni de sectores ni de lugares, el afán nomás de tener respeto también por ese proyecto, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar, déjenme poner esto un poquito más grande. ¿Dónde estamos? Ahí. Ya. Entonces el proyecto era un canal de riego. Este canal de riego era un canal, como todos conocemos, de alguna dimensión específica. Hagamos notar que tenía este diseño, no algo tan eficiente como ser un canal trapezoidal, pero sí estaba en el proyecto. Era un canal que tenía estas dimensiones, ¿ya? Y si mal no me acuerdo, hablábamos de más o menos esto libre, aproximadamente esto era 1,2 metros y esto era también 2 metros, más si mal no me acuerdo, algo así. Este canal estaba compuesto estaba provisto de hormigón ciclópeo. Entonces teníamos el famoso hormigón ciclópeo, que ustedes conocen, que es una mezcla de hormigón al 50% aproximadamente, ,50% de hormigón simple, me acuerdo que era H21, y 50% de piedra. De piedra le llaman piedra desplazadora, es el término que se utiliza en nuestro país, pero es una piedra común y corriente de dimensiones regulares, no más de 15 centímetros de diámetro, y que tiene que ser una piedra bastante dura y competente para que esto pueda funcionar bien.
ya, el hormigón ciclópeo. Listo. Muy bien. El proyecto era bastante interesante en cuanto a sus dimensiones en planta. En planta teníamos que venir, aquí teníamos todo lo que era un río bastante conocido de una provincia, y tenemos que ir paralelo al río, cerca del río, en algún tramo era muy cercano al río, tenemos que ir prácticamente por todo el borde hasta llegar a una comunidad. Era llegar, digamos, del punto A al punto B, supongamos que es así, ¿ya? Aproximadamente, si no me acuerdo mal, eran unos 5 kilómetros de canal. Claro que tenía, no era tan lineal como lo muestro aquí en la figura, tenía pues igual sus salidas con puertas, pero digamos que en términos generales era así como les estoy mostrando, ¿ya? Este era un río. Ya. En esta zona, en este sector, en este río, teníamos un banco de agregados importante, o sea que en todo este sector del río que estoy aquí achurando, existe agregado. Aquí tenemos entonces arena, también tenemos grava. Obviamente, como es de río, no está separado, es un agregado totalmente mezclado. Hay también piedras, ¿no? Aquí porque también hay piedra, todo está mezclado, ¿no? Todo es un conglomerado de materiales, ¿no? Pero este agregado era, supongamos, era aceptable para hacer hormigones. ¿Por qué? Porque de aquí mismo del sector se extrae actualmente y se zarandea y se clasifica para hacer hormigones a nivel de Cochabamba. Es un lugar bastante conocido, usted ya algo debe estar sospechando, ¿no? Entonces, con lo que ya conocen de hormigón, saben que en Cochabamba hay unos 4 lugares, 5 serán, donde hay canteras naturales de agregados, así para explotación a gran escala, para lo que serían hormigones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este era el proyecto. Entonces, tenía esta dimensión aproximada del canalcito principal, tenía sus compuertas, sus canales secundarios, pero básicamente este era el proyecto, ¿no? Como eran 5 kilómetros, era un proyecto millonario. Era un proyecto millonario. Ahorita el monto, no me estoy acordando específicamente, pero eran, a ver, voy a dar un número nomás, digamos que unos 5 millones de bolivianos, supongamos que este era el monto del proyecto, ¿ya? 5 millones de bolivianos. Más bien, el término millones no está bien escrito, voy a escribirlo bien. Creo que es así, ¿no? MM se pone con las millones. 5 millones de bolivianos. Listo. Ya está. Entonces, teníamos este proyecto para ejecutarlo. Y obviamente a un principio, ya recibida la orden de proceder, se tenía un plazo cortito, no era un plazo muy alto. Ahorita el plazo no me acuerdo exactamente, pero era muy poquito. Había que empezar y ejecutar y ejecutar y ejecutar. Entonces, el plazo era un límite. El plazo es pues siempre, siempre un límite. El plazo no nos dan siempre en días calendario, como ustedes conocen. Supongamos que para este proyecto teníamos, digamos que ya 200 días calendarios. Supongamos que era esto, ¿ya? Entonces, hay que ejecutar todo el proyecto. Obviamente, de entrada no ejecutas desde el primer día, ¿no? En un proyecto común y corriente comienza siempre con la instalación de faenas, que consiste básicamente en llevar equipo, personal, en hacer un campamento para que los trabajadores puedan dormir, puedan tener pues baños o letrinas, tener almacenes y tener pues los famosos depósitos.
no podemos dejar a la intemperie, pues, por ejemplo, lo que sería el cemento, hay que hacer depósitos, hay que provisionales, pero hay que hacerlo así. También hay que hacer una suerte de cerco, poner también lo que serían los letreros correspondientes, llevar energía, en este caso, al campamento. Si es que estamos al lado cerca de un río, no hay pues, energía ahí, nomás tienes que jalar energía en lo posible, porque llevar generador cuesta un poquito más caro. Y usualmente se hace esto, ¿no? También en ciertos lugares que son muy inaccesibles, no tiene mucha vegetación, también se hace un descampado, ¿no? Todo esto incluye la instalación de faenas inicialmente. Posteriormente hacemos lo que es el replanteo. Y el replanteo básicamente es llevar del papel a campo, ¿no? En el papel teníamos los planos y teníamos también lo que serían los cómputos. Teníamos que revisar básicamente el proyecto. La mayoría de los proyectos obras civiles tienen deficiencias. No es tal como está en el papel, en el cómputo, en el diseño, en el plano, lo que está en el campo. Hay ajustes, variaciones que se tienen que hacer. Ejemplo, si el proyecto estaba así como estoy dibujándolo acá, y aquí teníamos un predio, así lo voy a marcar, aquí tenemos un predio privado, que es raro, ¿no? Al lado de un río difícilmente pues un predio debería ser privado, pero en esta provincia, en este municipio, ocurre que mucha gente ha sacado pues sus terrenos, o tiene un terreno cerca del río para hacer sembradíos, porque aprovecha, aquí tenemos unos muros de contención antiguos, y aprovecha de hacer pues con las crecidas del río, hace una canalización y cultiva cebolla, cultiva hasta inclusive papa, cultiva camote y otros tipos de productos, y prácticamente ya tienen un derecho adquirido por los años, ¿no? Están ya 30, 40 años, entonces ahí está. Entonces venimos con el canal al replantear nomás, ¿no? Allá a ir con el topógrafo a marcar con estacas, ya, y la gente sale y dice, no, este es mi predio, no puede pasar por acá, y es un conflicto. Entonces siempre en esta hora hay conflictos, entonces hay que hacer modificaciones. Este tramo que estoy pintándolo con color amarillo, no se puede hacer. Este tramo no se puede hacer, entonces hay que buscar una variante. Entonces en cada sector había tramos así, que no se podían hacer y demás cosas. Entonces, con este replanteo ya en campo y la revisión del proyecto, se deben hacer pues ajustes. Se deben hacer ajustes al proyecto. Entonces, con esto se hacen ajustes al proyecto. ¿Quién hace los ajustes al proyecto? A un proyecto de obra civil, el que hace, según contratos, es el supervisor. Como contratistas podemos sugerir, podemos pasar algún cálculo, una verificación, la topografía, etcétera, pero legalmente el que tiene que plantear el ajuste o la modificación es el supervisor, quien realiza, ¿no? Legalmente. Ese ajuste, si existe, puede haber variación de diseño, puede haber variación de monto, puede haber variación de ítems y variación de volúmenes. ¿Por qué pongo que todo por separado? Porque en un rediseño puede ser que solamente el diseño hayamos modificado, pero hayamos mantenido, nos hayamos ajustado
al monto del proyecto, a los ítems existentes, como también a los volúmenes. Podría ser, es raro, pero podría ser que al variar simplemente el eje de este canal, si no unos ajustes, si podamos hacer una variación que no implique monto, ítems de volúmenes. Es raro, pero podría ser. Lo más, digamos, realista y lo que más se da es tener variación en el diseño, variación en el diseño, variación en el monto, variación en los ítems y variación en los volúmenes. Lo más deseable es que no exista variación en los ítems. Es lo más deseable que no exista. Pero eso es frecuente también que el proyectista se haya olvidado pues, de un ítem. Como les decía en la anterior clase, por más que tengas un ítem chiquitito, no sé, pues una llave de paso, que tengamos, no sé, un tramito de hormigón armado, algo que sea un poco en volumen y no significativo al monto del proyecto, igual nomás se tiene que ejecutar y la empresa no lo va a hacer gratis, tiene que haber una modificación al contrato. Entonces pasa que hay ítems que se olvidan porque el que es el diseño probablemente no tiene la experiencia y nunca ha construido o no ha visto bien el proyecto, no lo ha revisado bien. Entonces existen obviamente por lo general todas estas posibles variaciones. Y por ejemplo, si hay una variación en el monto, digamos que hay un incremento en el monto, obviamente eso se traduce en un incremento en el contrato. Y según ustedes conocen, en Bolivia se permite más 10% máximo en un contrato modificatorio, ¿sí? Y máximo un 5% en una orden de cambio. Esto en proyectos de licitación pública. Si es un proyecto menor a 1.000.000 de bolivianos con llamado proyecto AMPE, solo se puede modificatorio, ¿no? Esto ya se lo deben conocer porque ya han pasado ustedes dirección de obras, ¿no? Entonces tenemos este escenario y al hacer los ajustes, modificaciones y Dios no quiera que tengamos incremento de monto, eso lleva necesariamente a lo que sería o el contrato modificatorio o la orden de cambio, y a veces cuando es grande la modificación, ambos. Hacer este trámite dura pues tiempo. Un trámite de estos más o menos, yo les diría por experiencia en cualquier entidad pública, de 30 a 60 días calendario se tarda en hacer la modificación. Más usualmente 60 días. El contrato indica de que debería hacerse en 15 días máximo, pero en la práctica 30 a 60 días calendario es lo que se tarda. Esa es la realidad que yo les puedo decir. Con todos esos problemas que ocurren y que son frecuentes, imagínense la obra que tiene apenas 200 días calendario. De hecho, que lo legal sería paralizar la obra hasta que se haga esta aprobación y tener todo expedito, y ya tenemos algo en contra del contratista, ¿no? O sea, tiene que pagar a sus trabajadores, pagar en este caso, sus boletas de garantía, todo estando parado sin ejecutar la obra porque existen variaciones que deben ser aprobadas por el contratante en este plazo usualmente que les acabo de decir. Entonces todo este proceso va en contra de la empresa, tiene menos plazo, tiene menos recursos, y en este proyecto en particular, ¿qué es lo que pasa? Les voy a decir, ¿ya? Entonces, en el proyecto de todo el monto, en este proyecto de canalización, del monto prácticamente yo les diría el 90% se iba en el hormigón ciclópeo, el resto en los demás ítems. Esto era lo significativo, esto era lo fuerte, 90% en hormigón ciclópeo, ¿ya? Entonces, ya cuando nos dieron la orden de inicio y demás, teníamos que ir ejecutando por lo menos este trámite que estaba metido en la instancia de esa alcaldía, pero querían que ellos que sigamos ejecutando por lo menos el tramo inicial que no tenía variación, por lo menos el primer tramo que no había problemas,
querían que ya estemos ejecutando. Entonces, si mayor perjuicio tenemos que ejecutar y hacerlo rápido. Entonces, a un principio, por el tema de tiempo, se procedió a contratar el hormigón premezclado. Que el precio del hormigón premezclado de un H21 en aquel entonces aproximadamente, por el volumen, ¿no? Aproximadamente entre 650 a 700 pesos que era el coste de ese hormigón que llegaba al proyecto. Felizmente no era muy lejana la planta de hormigón que había por el sector, entonces nos vendían a este monto, eso era, ¿no? Entonces íbamos ejecutando, íbamos avanzando, el canal se iba haciendo, digamos que de una manera no más rápida, ¿ya? Entonces iba avanzando del punto A, supongamos que hemos llegado hasta un punto, hasta por acá más o menos hemos llegado, hasta por acá, es el tramo que se ha hecho con hormigón premezclado, pero el dueño de la empresa ha hecho números y ha dicho, miren, pagando esta cantidad de bolivianos por el hormigón, aparte tengo que poner el encofrado, igual mano de obra tiene que estar ahí para poder ejecutar este ítem y demás, creo que pierdo plata. Entonces, para ser más eficiente en el manejo de mis recursos, probaremos con usar este agregado y hacer nuestro propio hormigón, ¿no? Entonces, en ese tiempo, digamos que en el tiempo que se tenía del punto A hasta este sector, supongamos que eran unos 60 días calendario, que se usó este hormigón premezclado. En ese tiempo ya se planteó hacer la modificación de este ítem, o de esta manera de ejecutar este ítem. Entonces, de entrada, lo que pasó es que pensamos en hacer un hormigón tradicional. O sea, tener arena, tener grava, tener el cemento, tener nuestra agua y nuestra mezcladora, ¿no? Para poder ejecutar, como ustedes conocen, este ítem con nuestra mano de obra, ¿no? Así, esta era la idea. ¿Por qué tenemos que comprar este hormigón con un precio más caro y si lo podemos hacer acá? Y la ventaja era pues que teníamos un río que tenía agregado al lado, ¿no? El primer problema que tuvimos era el tema de los dirigentes, el tema de los dirigentes del río. En todo este río, entre comillas, hay gente que es de la zona que se cree propietaria de todo esto, ¿no? Si bien hablamos con la alcaldía y tuvimos ya una charla previa, de entrada nos dijeron, no, este material no sirve, tiene que ser material especial, ese hormigón tiene que ser de alta calidad, pero les explicamos que este mismo proveedor de hormigón premezclado sacaba de este río, tenía un lavadero y un banco en las nacientes del río y de ahí procesaba el material para hacer su hormigón. Entonces nos permitieron ya, pero nos dijeron que tenía que cumplir la calidad, tenía que cumplir la granulometría. Les explicamos que íbamos a llevar pues arandas y todo el equipo necesario para poder hacer un buen trabajo. Es más, había en cierto lugarcito del río, había un lugar salitroso, ¿no? Se veía, y ellos decían que eso era muy malo, y claro, hicimos un análisis y efectivamente había un sector que tenía salitre, pero el tema no era el agregado, el tema era el agua que había contaminado en cierto sector a este material, y lo que se podía hacer es lavar el material, dejarlo limpio para que pueda hacer un hormigón. Con todo eso, diremos, ya explicado técnicamente con la alcaldía, nos dieron el permiso, pero fueron los comunarios, los dueños del río, que impidieron sacar el material y hacer el proceso correspondiente. Entonces hubo que hacer una negociación con los dirigentes del río. Entonces se tuvo que negociar. Esa negociación se realizó y ellos pedían, en este caso, un monto por cubo, así le ponían ellos, y o una compensación si mal no me acuerdo, nos pedían hacer un camino
vecinal o un muro de contención. Aquí en el río, en todo este largo del río, les decía, tienen un muro de contención que les protege para que pongan sus sembradíos, y entramos de modo que estaba ya un poco mal, quieren que se reponga. También era hormigón ciclópeo, ¿no? Era eso un camino vecinal. Entonces, entre las negociaciones que se tuvieron, se encontró una solución mixta. Se encontró algo muy pequeño, era un poco de bolivianos por cubo, entre comillas. Así le voy a poner cubo porque ahora les voy a explicar por qué. Más este muro de contención. Obviamente, para poder plantear esto en un acta, lo que hemos hecho es hacer un análisis económico para saber realmente si salía o no salía. Ya con el acuerdo, entonces, el paso número 2 fue llevar equipo y herramienta. En este caso, para sacar el material del río y procesarlo. Miren, aquí en este río hay ya pues empresas constituidas en el sector que sacan agregados, ¿no? Tienen grandes equipos para poder sacar, pueden lavar, clasificar, lavar el material, tanto la arena, tanto la grava. Ahí tienen chancadoras, hay todo ahí, ¿no? Nuestra empresita no tenía esa experiencia, ¿no? Y tampoco podemos invertir millones en equipos grandes. Entonces, de manera artesanal, se ha armado en un taller de un equipo que hemos podido adquirir, que era ya viejito, estaba en desuso, una pequeña, por ejemplo, se ha podido adquirir una pequeña clasificadora, se la ha reparado, más un lavadero. Este lavadero era artesanal, con agua del mismo río que estaba bien, no el sector que estaba con salitre. Hemos hecho como un desvío y hemos hecho como, si se quiere, como una piscina, con una lona, y de ahí con una bombita íbamos haciendo como un lavado artesanal. Teníamos como una estructurita pequeña para la cual pasaba el agua y el agregado, ¿no? Entonces, poco a poco, realmente el rendimiento era poco, ¿no? Era un rendimiento bajo, eso sí lo tenemos que decir, ¿no? El rendimiento era bajo, pero día a día se producía ese material, teníamos la arena, teníamos la grava. Entonces, en estos 60 días que hemos ejecutado este hormigón premezclado, entonces en 60 días calendario, se hizo ya pues bastante material, bastante arena, bastante grava. Obviamente el supervisor y gente de la alcaldía han venido a ver, y como era nuestro lavaderito, todo el día estaba ahí lavando, y veíamos el material, hacíamos alguna prueba, si estaba todavía con alguna, digamos, indicio de contaminación o con suciedad, otra vez al lavadero. Entonces era algo que inclusive, y por lo que podíamos ver, teníamos un material mucho más limpio y mucho mejor que tenía esa empresa que proveía ese material a la empresa del hormigón premezclado. Era un material mucho mejor. Entonces hicimos las pruebas, obviamente para que nos autoricen, hicimos las pruebas con paso número 3, hormigón de prueba, y llevamos pues al laboratorio. Nos dio excelentes resultados. Inclusive, cuando uno hace su propia mezcla, uno dosifica. La dosificación, si bien es teórica, hace ajustes, ¿no? En campo es como hacer pues un producto, digamos, pan. Vas probando y vas viendo cómo sale, ¿no? No necesariamente lo que está en el papel, las metodologías que ustedes han aprendido, es la realidad. Se pueden hacer ajustes, inclusive se puede economizar, pues. Se puede hacer un ahorro en cemento, pero obteniendo, obviamente, un hormigón H21. Felizmente en este proyecto, en la especificación técnica, no había un requisito mínimo. En la mayoría de los proyectos nos dicen, por ejemplo, para un H21 mínimo tiene que usar usted 350 kilos por metro cúbico de cemento, ¿no?
En este proyecto no había ese requisito mínimo. Y haciendo las pruebas y combinaciones con un agregado muy bien lavado, bien clasificado, bien dosificado, usamos menos cemento. Nos daba tranquilamente un hormigón que por mucho superaba el H21, ¿no? Ya había un ahorro ahí en cuanto al cemento y en cuanto a los materiales que estaban ahí en el río. Yo les decía, ¿no? El precio por cubo, es que alguna gente, esta gente del campo, no pensaba que cubo era el metro cúbico, que conocemos que cubo era para ellos la chata de un camión, una volqueta. Ese era el cubo que ellos manejaban, ¿no? Y era muy bajo, el cobro creo que era 3 o 4 pesos por cubo, o sea, era prácticamente nada. Y el número de contención no era muy grande, y teníamos la piedra en el río, teníamos todo en el río para hacer el hormigón ciclópeo. Entonces teníamos la piedra, teníamos el hormigón simple, teníamos la arena, la grava, bajo ahorro en cemento, además que por el volumen, alto volumen de cemento, por el volumen de hormigón alto que teníamos, entonces hay un ahorro. Si por ejemplo, en la ferretería de tu esquina te compras el cemento, una bolsa, digamos que en 45 bolivianos, supongamos ya. Entonces, desde la fábrica nos hacíamos traer el cemento en camionadas, en camión, con factura, con todo. Inclusive ahorramos porque nos llevaban a pie de obra el cemento. Y más o menos una bolsa, haciendo un cálculo, salía pues 42, 41, 50 bolivianos. Entonces hay un ahorro significativo por el volumen del cemento que vas a comprar. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer presupuestos, ¿no? No es igual comprar una bolsita que comprar camionadas de material. Eso bajan los costos. Con toda esta logística, entonces, hemos llegado a producir el hormigón. Entonces había un ahorro significativo. Entonces, todo esto, en conclusión, era un ahorro significativo. Hagamos números, supongamos, ahorita no tengo en la cabeza exactamente cuánto era, pero si digamos era 700 bolivianos por metro cúbico el hormigón, digamos que premezclado sin ponerle la marca, entonces llegamos a 580 bolivianos por metro cúbico con el hormigón, digamos, entre comillas, tradicional, el hecho por la empresa. Así era. Entonces, aparte de eso, teníamos pues un mayor avance, porque el hormigón premezclado se hace un contrato, hay días que no podía venir porque había bloqueos, y con el hormigón tradicional era llevar más mezcladoras, más gente y ir avanzando de todo el día. Se hormigona desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Se iba avanzando todo el día, todo el día, todo el día, y se tenía un buen avance y hemos podido acabar todo este proyecto. Entonces aquí, si se fijan con esta pequeña historia que les he contado muy cortita, si bien la empresa no era experta en hacer hormigones, es más, nunca había hecho hormigones en esa escala. O sea, teníamos experiencia pues con el equipo, la dosificación, pero producir de un río, sacar arena, grava de buena calidad, tener este equipo para este lavadero artesanal, este clasificadorcito, que ya lo hemos conseguido a medio uso, y este lavadero lo hemos ido armando más o menos viéndolo como tenía el lavadero de la empresa grande. Entonces hemos podido sacar una arena y una grava. Si bien no era algo de alta producción, día que pasaba, día que se producía. Y hemos conseguido un hormigón tan bueno que incluso hemos llegado a bajar el cemento que había. Y imagínense este ahorro que hemos tenido en todos los metros cúbicos que conllevan estos 5 kilómetros de proyecto. O sea, realmente era un montón de material. Entonces, les digo, en términos generales, la utilidad, supongamos que estaba previsto un 12% en este proyecto, era lo previsto.
con el hormigón premezclado, se ha llegado en la realidad a un 23% con este hormigón tradicional, y esa diferencia ha sido pues significativa a favor de la empresa. Se ha podido capitalizar, ha ejecutado buena obra, lo ha hecho rápido. Entonces se dan cuenta, por más de no conocer muy bien cómo es el know-how de una empresa que es provee hormigones, pues todos conocemos cómo dosificar, y a la vista hemos planteado hacer un equipito para poder hacer este tema. Hemos podido llegar a hacer un buen hormigón, tener un buen agregado. Entonces, si se fijan, este ejemplo en obra se da, pues, ¿no? Hay que evaluar cuánto me cuesta hacer con una empresa, cuánto me cuesta hacer yo con mis trabajadores, con mi propio mezcladora y con mi propio material. Aquí la ventaja estaba que tenemos un río cercano, ¿verdad? En otros lugares hay que ir evaluando. En otros lugares más cuesta hacer tu hormigón propio, y tal vez en plazo tú ganas, y ese es como hormigón premezclado. Pues todo depende de las particularidades del proyecto. Hay que hacer siempre análisis técnico-económicos para ganar siempre lo que sería, decíamos, la eficiencia y la eficacia, ¿sí? Este ejemplito creo que es muy útil para entender, ¿no? Y ustedes que van a ser ingenieros civiles y van a construir, es lo que tienen que hacer. El ingeniero civil no se va a la obra a hacer hormigones, no va a la obra a ir a la mezcladora y meterle mano ahí, o no se va a la obra a estar parado con tu periódico y mirando lo que hacen los trabajadores, ¿no? El ingeniero civil planifica, diseña procesos, planifica, organiza, y tiene que dejar todo listo para que la obra pueda avanzar. Obviamente, en términos económicos, tiene que buscar alternativas, no lo que está previsto a un inicio, o lo que está en el contrato, o lo que está previsto a un inicio es lo que se tiene que hacer, sino ver mejoras para asegurar eficiencia. Eficiencia es menos uso de recursos, ya sea económicos, financieros o de tiempo. Entonces, este proyectito se ha hecho de esa manera. No es algo tan novedoso, pero se ha podido hacer. Créame, en lo particular yo no conocía cómo se hacía este proceso, ¿no? El equipo mismo, claro, es un tema de la gente que ya conoce, que ya tiene, pero no es nada del otro mundo, se puede hacer, ¿no? Entonces, valga este ejemplito para poder tomar en consideración, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Se entendió? Seguimos en línea. Ya. A ver, como estamos como idea con ganas de explicarles todo, otro ejemplo más vamos a hacer, ¿ya? En el curso me imagino que hay varios puenteros, me imagino. Vamos a hacer un ejemplo para los puenteros. Ya, entonces, otro proyecto, que este era un puente. En un puente, como ustedes conocen, si es un puente entre unos 15 hasta unos 40-45 metros, usamos vigas de hormigón pretensado, ¿no? Más o menos luces entre 15 y 45 metros. Es la solución usualmente más económica para este tipo de proyectos. Entonces, en este proyecto teníamos teníamos una luz de unos 40 metros. En realidad teníamos el siguiente esquema. Aquí tenemos lo que sería un estribo, aquí teníamos una pila, otra pila, y aquí teníamos el otro estribo. En cada, digamos que la luz libre de cada uno de estos tramos es 40 metros. Total 120 metros. Eso es una vista en planta, obviamente. Aquí tienen que venir lo que serían las vigas, ¿no? Tramos de vigas en este proyecto eran 2 viguitas. Hasta ahí nomás, ¿no? Otra viguita está por ahí.
Esta viguita está por acá. Ya. Esta vista en planta que les planteo, en corte más o menos, déjenme dibujarlo aprox, digamos así, ¿no? Teníamos el estribito. Ese chiquito lo voy a hacer para no gastar mucha pizarra. Está un estribito. Ahí tenemos su pila, este nivel. Así replicando todo el proyecto. Y aquí teníamos la viguita que se iba a ejecutar, una viguita de hormigón preesforzado, hasta por acá, que como ustedes conocen tiene una forma así más o menos, con unas alitas o patines que también se le llama. Viene de esa manera, ¿no? Así, más o menos así. Lo demás era así bien asimétrico, ¿no? Entonces esta viga tiene una forma de sección transversal más o menos así. También está más dibujado esta parte. Vamos a borrar. A ver, otra vez otro esquemita. Más o menos así. Así es. Así. Algo así. Ahí, aprox, ¿ya? Entonces esta viguita tenía más o menos una dimensión como la que voy a acotar. Aproximadamente hablamos de 2 metros aproximadamente. 2 metros, un poquito más era ya, pero sí son números redondos. Y esta viga de 2 metros tenía, en este caso, en su eje central, tenía sus 5 ductos. 5. Eran 5 ductos. Eran 5 ductos de 12 torones cada uno, ¿no? Así es. Este es en el centro. En el centro de nuestra viga, justamente por acá, ¿no? Y con esta viga de 2 metros, que es bien grande y bien pesada, porque es hormigón, para 40 metros es un peso significativo. Entonces, en este proyecto, si se dan cuenta, hay que colocar 1, 2, 3, 6 vigas. 6 vigas total, 6 vigas de 40 metros. Ya. ¿Ustedes cómo harían para colocar estas vigas sobre este estribo y las demás pilas del proyecto? ¿Cómo harían? ¿O qué es lo tradicional? ¿Alguien ha visto alguna vez cómo se hace esto? ¿Alguien ha visto alguna vez? Ya, entonces... Sí, con grúa. Ya, Con con grúa. Una grúa no imposible, ¿no? 2 grúas. Entonces para este tramo de viga se pone una viguita como estas. Así lo vamos a colocar ya. Para esta viga de 40 metros, entonces se requiere 2 grúas
de alta capacidad, mayor tal vez a 100 toneladas cada grúa, ¿no? Cada grúa, porque la viga era bastante pesada y por más que tú me digas que la grúa es demasiado grande, pues la grúa pierde efectividad cuando va a izar o va a levantar con su brazo un tramo, digamos, de viga, como el que estoy dibujando ahorita. Lo va a levantar con unos ganchos, unas cadenas. Al tener este ángulo y esta extensión de brazo, pierde efectividad. Entonces se quieren grúas de alta performance. Lo que pasaba que en este sector, aparte que era complicado, era un río donde los accesos eran bien chiquitos, eran bien complicados a ambos lados. Aquí prácticamente era monte, y aquí en este sector era un camino de herradura donde entraban volquetas pequeñas, pero camiones grandes no, hasta llegar a la carretera principal. Entonces, para que entren las grúas grandes, que entran desarmadas sobre otro equipo o van en sus pies, tenían que entrar, y el camino este no era pues bueno para que ellos puedan ingresar. Había que mejorar el camino, había que ir con una excavadora, un tractorcito mejorando. O sea, era toda una logística para este camino de ingreso al puente. Y aparte el costo de estas grúas realmente es un alto costo que se gasta, y es por hora el costo, por si acaso es costo por hora. Hora ni bien sale de su planta o de su taller. Cada hora que pasa es costo que tiene que pagar la empresa. Así nomás es. Aparte que eso de las grúas, bueno, ustedes cuando ya trabajan se van a dar cuenta, no cualquiera hace este tipo de trabajos. Tiene que tener experiencia, conocimiento, logística, y en Cochabamba o en Bolivia, pocas empresas que tienen grúas saben de este tema de izado de puente, de vigas de puente, que es algo bien delicado. Entonces, por ese motivo también el costo sube mucho más. Son pocas las que hacen ese trabajo, ¿no? Entonces, con todo este tema, la empresa hizo números y dice, pues es muy caro. O sea, el tema de las grúas y todo el camino que tengo que mejorar es demasiado caro. Entonces, esto también había que, como decíamos, hacer un mejoramiento de camino. Entonces, también era muy caro. Entonces, la única solución era plantear alternativa. Entonces, digamos que opción A, lo tradicional, como dice su compañero grúa. Entonces vamos a la opción B. Opción B era hacer una viga segmentada. Opción C, un terraplén. Son las opciones que usualmente se plantean. ¿Por qué un terraplén? Porque yo en el terraplén puedo llegar con material hasta el nivel donde va a estar ubicada la viga. Obviamente ese terraplén yo tengo que ir conformando el lecho del río, digamos que es el lecho del río es todo esto, ahí como estamos. Y tenemos que, perdón, por aquí, ahí. Entonces está aquí conformando todo este relleno. Tenemos que ir haciendo para hacer la viga. Obviamente el relleno tiene que compactarse muy bien. Y el problema es el río. Si el río es un río que transporta agua en el periodo que tú vas a construir, probablemente puedas socavar este terraplén y tu viga quede destruida, porque si no, hasta que no se tese la viga, no tiene resistencia para soportar ni su peso propio. Entonces es una alternativa. Usualmente lo más barato es el terraplén, siempre y cuando no sea muy alto el nivel del lecho del río hacia el cabezal del estribo de la pila, tengamos material en el río y el río no sea caudaloso, o podamos hacer un desvío del río con alcantarillas, tuberías. Es una opción muy económica esta de hacer el terraplén, ¿no? En nuestro caso no se podía hacer porque el río era un río poderoso y era muy complicado hacer, ¿ya? No se podía hacer. La opción B es la que hemos hecho, la opción por viga segmentada. O sea,
esta viga entera que está aquí era hacerlo por pedazos, por segmentos, por tramos. ¿Tramos de qué longitud? Aproximadamente tramos de 2 metros. Tramos de 2 metros, ¿no? Que se iban ejecutando todas las vigas, porque no podemos hacer, por el tema del tesado y demás, en una misma viga no podemos ejecutar con fechas diferentes. O sea, digamos, ejecutábamos el día de hoy, vaciábamos este pedazo con este pedazo, también este pedazo y este pedazo. Hacíamos estos pedazos en estas dos vigas, luego hacíamos estos pedazos en estas dos vigas, y así íbamos avanzando día a día, haciendo el vaciado de segmentos. Pero yo no podía hacer, por ejemplo, vaciar en esta viga este segmento y el mismo día vaciar este, diríamos, y el otro día este y este, porque la fecha y el día, el tipo de fraguado mismo influye a la hora de tesar estas vigas. Entonces tiene que ser en fechas similares. O sea, que se iba, digamos, pedazo con pedazo. Digamos, el día número 1 era este con este y este con este. Día 2 hay que hacer todo un juego, y para eso se hacen unas pistas al lado del río donde se van armando las vigas y se van vaciando por pedazos con unos cofrados metálicos. Entonces, al hacerlo por pedacitos, al final tenemos tramos de 2 metritos pequeñitos, y lo que hemos hecho es colocar pues una armadura, una cerchita que ya tenía eso la empresa, que tenía definida la empresa, perdón, ya tenía la empresa una cerchita hecha por perfiles canal y por perfiles angulares. Esta cerchita metálica tenía, claro, dos tramos de cercha, ¿no? Para que lo puedan ver, 2 tramos de cercha que tenían ese mismo esquema que les he dibujado. Entonces en la cercha metálica, que le llaman lanzador, tiene un nombre que se denomina lanzador, así le llaman ellos. Este lanzador, o el cofrado metálico si quieres, era sobre el cual cada segmento de viga se iba colocando. Esta cercha se colocaba paralelo a lo que sería el estribo, digamos así, y a la pila. Entonces tenía unos apoyos que tenían que ejecutarse en campo, apoyos temporales, y aquí poníamos cada pedacito de viga, cada segmentito se apoyaba con acá por pedacitos, ¿no? Se apoyaba el primer tramo, y así sucesivamente íbamos colocando esto con una grúa, una sola grúa de 20 toneladas, una grúa pequeñita, creo que era 15 toneladas, ni siquiera 20. Entonces esta grúa chiquita iba colocando pedazo por pedazo por pedazo por pedazo sobre esta estructura metálica, y al último se hacía el tesado. Una vez tesada la viga, esta cercha se recorría al lado para hacer la otra viga, y así se iba moviendo para cada tramo del puente. Entonces, si se dan cuenta, esta técnica ha generado mucho ahorro, porque una grúa de 15 toneladas, compraron una de 100 toneladas, el coste es significativamente menor, mucho menor, mucho más bajo. Además, que esta pequeña grúa tranquilamente podía entrar pues por este camino de acceso que les acabo de decir, no tenía mucho problema. Entonces llegó, entró, y pedazo por pedazo iba colocando los segmentos, se tesaban y iba al siguiente, así sucesivamente, y el trabajo se lo ha hecho rápido. No ha sido un trabajo muy tardado, era un tema de unos 3-4 días que se ha hecho todo. Entonces, para que vean, realmente es muy incidente ver el tema constructivo, ¿no? No sé si ustedes han hecho alguna vez en un cálculo o en un proyecto a la universidad, han hecho una viga segmentada, han planteado.
una viga de puente segmentado. ¿Han hecho alguna vez? Yo solo vi en videos, ingeniero. Ya. Claro, en el cálculo hay alguna diferencia. Hay alguna diferencia porque entre segmento y segmento, entre pedazo y pedazo, para que esto funcione bien, hay que dejarle unos conectores de corte o llaves de corte que se le llama, ¿no? Aquí solamente he puesto un esquemita, es más detallado que esto, que se coloca en el medio, en la parte del ala superior y en el ala inferior, para que a la hora de pesar y a la hora de que funcione la viga como un todo, no vaya por cortante, ¿ya? Pero se hace de esa manera. Yo que conozca, en Cochabamba nadie hace viga entera, con el sistema método opción A. Algunos sí, ¿no? Algunos sí, si la viga no es muy grande, hace, o si quieren hacerlo más rápido por tema de tiempo, claro, se puede hacer con la grúa. Si hay opciones, uno hace números, ve el plazo de ejecución del proyecto, se puede hacer con grúa, pero la mayoría de los contratistas que hacen lejos, proyectos lejanos en el campo, no hay accesos, entonces opción B, opción C, son las opciones que se realizan usualmente, ¿no? Entonces hay que hacer pues costes, hay que hacer ingeniería ahí pues para ver de qué manera ejecutamos este puente de la manera más económica posible, ¿no? Técnicamente queda igual, o sea, hay que hacer algunos ajustes en el diseño, algunos refuerzos adicionales, pero entonces no es muy caro comparado al alto coste que tienen las grúas en este caso y el mejoramiento del camino. Entonces son cositas que ustedes tienen que ir viendo y de seguro que tienen que ir estudiando ustedes de manera particular y con la experiencia que tengan en obra van a aprender ustedes, ¿no? Pero hay que tener siempre alternativas, para todo opciones. No es como en el papel, o sea, siempre hay que pensar cómo lo haríamos de una manera más eficiente. Cada ítem, cada actividad, hay que ir pensando que todo tiene un coste y hay que ver la manera de hacerlo o más rápido o con menor costo, o con menor precio de alquileres o de usando menores insumos, menor cantidad de material, no con el afán de estafar. Obviamente lo que hay que hacer es garantizar la calidad de los ítems, pero la idea es llegar a cumplir con el ítem, con su calidad, pero siempre al menor uso de recursos. Y ahí está pues, digamos que lo que hace un ingeniero civil. Es su participación en un proyecto. Siempre busca la manera de solucionar los problemas de la manera más eficiente. Eficiente en términos de tiempo, en términos de costo, en términos de uso de materiales, recursos, personal. Así es. Entonces ustedes tienen que plantearse alternativas, opciones como aquí les he tratado de mostrar en unos pequeños ejemplitos, con la opción de que ustedes tengan pues una mejor desempeño. Y al fin y al cabo ustedes como sean propietarios de empresa van a ganar más dinero, o se van a capitalizar, o se van a poder bajar. Supongamos que este proyecto valía 6 millones de bolivianos y ustedes han podido bajar un 15% para adjudicarse el proyecto, porque es un concurso, ¿no? Entonces, si ustedes se han bajado un 15%, por ahí otra empresa no se ha podido bajar como ustedes, porque ustedes tienen pues, la logística, tienen el know-how, cómo se hace. Esta empresa, teníamos con la empresa este equipo, este lanzador metálico, ya lo teníamos, es un lanzador desmontable que se puede sacar con pernito, se puede acortar o se puede alargar esta armadura para darle cabalito a la dimensión que necesitamos para hacer un proyecto como estos. Entonces realmente invertir, por ejemplo, en esta estructura metálica vale la pena, porque no es para un solo puente, es para varios tipos de puente. Puedes incluso alquilar a otras empresas, o sea, tiene un uso práctico, ¿no? Y entonces vale la pena y eso es de utilidad para una empresa que hace puentes, por ejemplo. Entonces todo esto tiene pues su manera de hacer, siempre hay que pensar cómo mejorar procesos y procedimientos, ¿sí? Bien, ahí viene la importancia de ingeniería civil de lo que sería ser eficaz y eficiente. Bien, vayamos entonces adelante. Decíamos ya del tema de innovación, lo importante es ser eficiente, pero siempre alcanzando los objetivos, es decir, siendo eficaces. Bien, hay tres tipos de innovación. En general les decía, no solamente es un bien o un producto lo que se puede innovar, también se puede innovar procedimientos o procesos y también lo que se llama innovación tecnológica. Si hablamos de productos, es por ejemplo plantear productos totalmente nuevos que no existan en el mercado o productos que ya existen y que podamos mejorarlos en términos de, por ejemplo, ahorros energéticos u otros. Innovaciones de procesos cuando hay maneras de hacer alguna cosa
por ejemplo, en producir, construir, como en nuestro caso de los ingenieros, comercializar o hacer gestión. Se puede mejorar procesos a través de este tipo de innovaciones. ¿Se acuerdan que les dije, por ejemplo, en un país asiático, tuve el agrado de ir a un curso que tiene un equipo automatizado, que van ellos en un vehículo a alta velocidad y pueden ellos cuantificar los baches, por ejemplo, para planificar automáticamente un mantenimiento de camino para hacer un bacheo automático. Lo que en Bolivia nos toma hacer más de un mes y eso, al caminar, planificar, hacer un proyecto, hacer pedido de insumos, ahí es automático. Un viaje solo ya el equipo tiene definido cantidades, volúmenes, ítems y ubicaciones georreferenciadas, ¿no? Eso es una innovación al proceso de ejecución pues, de ese mantenimiento de caminos. Otro también que les puedo dar otra idea, en ese país, por ejemplo, tenían ellos lo que se conoce como eh, unas trancas automatizadas. Eso quiere decir que los vehículos no tienen que parar. Aquí imagínense ustedes en la tranca del kilómetro 10,5 aquí de Collo. Uno tiene que parar en la tranca y tiene que esperar. Si hay hartos vehículos, tiene que esperar 2 minutos, un poquito más, ¿no? Hasta que avances. Tienes que pagar, en este caso, la tranca y avanzas, ¿verdad? Pero en ese país es diferente. En ese país, de entrada, es diferente. El costo que paga un vehículo pequeño, mediano, grande, un camión mediano, grande, está en función al peso, a la dimensión del camión que se paga el peaje. Y también en función a la distancia que recorre. No es lo mismo recorrer toda una ruta que solo una parte. Entonces, en base de ese cálculo más justo, yo diría, y más específico, es que se cobra. Entonces, que pare un camión en una tranca, que hagan el cálculo, es mucho más tardado. Pero en ese país se han generado que todo sea automatizado a través de unas como torres o bandas que existen en la carretera, que tienen tecnología GPS y Bluetooth. Y todos los camiones y vehículos tienen como un equipito tipo GPS que está incorporado en su equipo, en su unidad. Y pasan a velocidad y automáticamente por sensores se registra, en este caso, el paso del vehículo, se hace el pago automatizado, un débito automático de su cuenta, y se sabe, por ejemplo, el peso por eje, se sabe el tamaño del camión, o sea, hay sensores en el pavimento que miden la distancia entre ejes del vehículo, pueden medir su peso, o sea, todo se controla de manera automatizada, y tranquilamente pueden pasar a velocidad de 80 km por hora y más. Y tú me dirás, pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja que en ese país, digamos, no es el ahorro que habría en la gente que cobra peaje. La ventaja es que ese país vive de la exportación, vive de exportar productos sobre todo al extranjero. Entonces, desde el punto A al punto B, digamos desde Seúl hasta la costa de Corea, se distancia. Si se la hace más rápido, son más vueltas que pueden dar esos vehículos y llevar más producto y exportar del puerto hacia los países que consumen mucho más producto, mucho más rápido. Eso es dinero que ingresa al país, son millones de divisas en impuestos, o sea que es más ventajoso para ellos hacerlo todo más rápido. Por ese motivo, por ejemplo, es que tienen esa tecnología y que la han desarrollado de esa manera, todo automatizado. Yo también preguntaba, habían tramos que eran muy lineales. Aquí en Bolivia nos han enseñado que la norma de caminos nos dice que no es bueno colocar tramos muy rectos y hay que hacer variaciones, hay que ponerle curvas, contracurvas, con el afán de que el conductor tenga menor acostumbramiento a lo que sería la conducción en línea recta y evitar accidentes. Además, que por tema económico, en Bolivia, si se dan cuenta, pasamos por zonas ya montañosas. Lo que hacemos es bordear estas zonas a través de geometrías que siguen la geometría pues natural de estas montañas, ¿no? Allá no, allá es todo lineal en su mayoría y pasa por túneles por debajo de estos macizos o estos cerros o montañas o serranías, ¿no? Y veíamos un poco de lejos el tema de la geometría y decíamos, pero ¿por qué motivo hacen esto? ¿No? ¿Por qué no bordean lo que serían los taludes y se van con túnel? Túnel es muy caro, túnel cuesta
una fantasía de dinero. Es más caro que hacer un puente, que hacer un camino. Entonces, ¿por qué motivo hacen esto? Y la explicación era clara, ¿no? Si bien es caro hacer un túnel, es más caro perder el tiempo y ir del punto A al punto B en más minutos o en más horas. Es preferible ir más rápido para apoyar lo que sería la exportación. Por ese motivo es que en ese país se hace diferente la cosa y se busca innovar en procesos, innovar en tecnologías para transportar productos de una manera más rápida de lo que serían los centros de producción hacia el puerto. ¿Por qué al puerto y no en el avión? Porque para mover grandes volúmenes de productos es más fácil y más conveniente hacerlo a través de barco, ¿no? Que a través del avión. Entonces esa es la manera en la cual hacen esos países, ¿no? Innovación en los procesos, como les acabo de explicar, ¿no? Y la tercera última, que se llama innovación tecnológica, que es aplicar el conocimiento científico y la investigación aplicada para, en este caso, mejorar aspectos tecnológicos de empresas y de, en este caso, entidades, ¿no? Obviamente uno puede vincular tecnología o decir investigación tecnológica, ¿no? Hay muchos colegas que hablan de investigación tecnológica, no tanto de investigación científica, porque se supone que al investigar en tecnología uno genera productos, genera, en este caso, bienes tangibles que mejoran o solucionan problemas, mientras que la investigación científica simplemente se radica o está vinculada al tema del conocimiento, ¿verdad? Pero son términos que uno tiene que ir manejando. En definitiva, eso es innovar. Muy bien. Entonces, la innovación tiene los ámbitos de, pues, son productos, servicios, procesos y también el tema de gestión. Gestión entiéndase como la manera de administrar, dirigir una entidad, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Decíamos, ¿cuál es la manera de enganchar investigación e innovación? Investigación e innovación van de la mano con el desarrollo, ¿no? Entonces, se parte de una investigación básica, en las cuales los científicos, los investigadores, descubren o formulan leyes. Aquí hablaremos de investigación científica, ese conocimiento. De una investigación aplicada, donde los técnicos, entre comillas, o investigadores tecnológicos, inventan equipos, inventan procesos, inventan maneras de gestionar las cosas, y obviamente al inventar estas tecnologías realizan patente. Una patente es como un derecho de autoría de algo, ¿no? Una patente. En base a esto se desarrolla un prototipo, se plantea inicialmente o se construye inicialmente un prototipo que sería como el primer producto sobre lo cual vamos a hacer las pruebas. Esto obviamente nace a través del conocimiento de cómo hacer las cosas. De ahí viene la innovación, ¿no? Donde ya este producto, ya probado, mejorado, ya calibrado, pasa a lo que sería el mercado. Y va a ser innovación siempre y cuando el mercado, en este caso los usuarios, vean que es conveniente y acepten el producto y lo utilicen, ¿no? De nada valdría hacer un producto, decíamos, que no sea pues beneficioso, que la gente o el mercado no acepte. No sería innovación, sería simplemente un producto que no está destinado a fracasar, ¿no? Entonces ese es el proceso de investigación, desarrollo e innovación, que es lo que hace un país virtuoso y le genera pues desarrollo. En nuestro país, infelizmente, este circuito virtuoso no lo tenemos, ¿no? Hacemos poca investigación, muy poca innovación, y el desarrollo está básicamente ligado a exportar materias primas y no a hacer este proceso, ¿no? Bien, ya para concluir la clase, ¿por qué es importante innovar, ¿no? ¿Por qué nuestro país, por ejemplo, debería innovar? Según la CEPAL, Naciones Unidas, dice lo siguiente de manera textual: la innovación es un elemento central en la estrategia de desarrollo, definido como un proceso dinámico de interacción que une agentes que trabajan guiados por incentivos del mercado, por ejemplo las empresas, y otras entidades como los centros públicos de investigación y las entidades académicas, por ejemplo la universidad, que actúan de acuerdo a estrategias y reglas que responden a otros mecanismos y esquemas de incentivos. Los vínculos sistemáticos y la interacción entre actores, acá, así como la infraestructura económica e institucional que cada país es capaz de desarrollar, determinan su habilidad para capturar el impulso
que el conocimiento da a la producción y la hace entrar en el círculo virtuoso del crecimiento. ¿Sí? Y se dan cuenta de esta redacción, hemos destacado palabras con colores, y hablemos de que este tema de la innovación y el desarrollo es clave. O sea, no podemos ignorar que para que un país salga adelante o una región salga adelante, hay que hacer esto, ¿no? Plantear estrategias para poder crecer, no quedarnos en lo mismo, sino tenemos que cambiar y para mejorar, ¿no? Este proceso es dinámico, no es estático, y tiene que haber interacción. Tiene que haber una interacción entre las empresas, por ejemplo, las que fabrican bienes, las que innovan, las que generan nuevos servicios o procesos, pero solas las empresas no van a poder generar esto, tienen que estar casadas a centros de investigación. Aquí yo veo en Bolivia, centro público de investigación no hay, en Bolivia no existe, lo que sí existe son las universidades. Las universidades tienen centros de investigación, pero centros ajenos a las universidades en Bolivia pues no hay, ¿no? Entonces en Bolivia debería de haber como una unión, un matrimonio entre las empresas y las universidades. Los que investigan, las universidades, las empresas los que producen los bienes y servicios. Todo con el afán de planificar y generar, en este caso, nuevas innovaciones. Esto tiene que estar, obviamente, de la mano con estrategias y reglas que responden a un esquema de incentivos. O sea, un país para generar innovación no va a esperar a que las empresas y las universidades interactúen y hagan, ¿no? Hay que darle condiciones. Por ejemplo, decir a las empresas, si van a trabajar con universidades y si van a generar nuevas innovaciones o y van a generar aquí plantas de producción de equipamientos o de productos, se les puede dar pues rebajas en impuestos. O se les puede condonar impuestos los primeros años. Imagínense que es una empresa nueva que quiera crecer. Para que pueda crecer y pueda desarrollarse, le podemos dar un periodo de gracia de unos 5 años, por ejemplo, que no pague impuestos o que pague algo mínimo. Todo con el afán de que esa empresa pueda crecer, pueda nacer. Y las universidades, por ejemplo, darles recursos, pues. Si es que la universidad hace investigación científica o aplicada que va a servir para las empresas, se les reconozca económicamente para que esas entidades puedan crecer, ¿no? También como entidad académica. O se pongan becas para los investigadores para que vayan al extranjero. O sea, hay varias maneras de poder incentivar. Y eso lo tiene que hacer el nivel público en este caso, el gobierno podría ser. Esta interacción dinámica, tanto empresarial, académica y gubernamental a través de las leyes y reglamentos, genera estas condiciones para poder hacer este desarrollo a través de la innovación, ¿no? Y esto es un círculo virtuoso, es quiere decir que esto se va incrementando. Imagínense que serán estas condiciones, una empresa va a ser la primera que va a probar, seguramente con algo de temor, el nuevo esquema, y si le va a ir bien van a haber otras que van a querer entrar, otros empresarios o empresas de afuera que van a querer venir al país y entrar en esta hermenéutica, ¿no? Y Bolivia podría crecer. Infelizmente esto no ocurre por temas, les diría por temas un poquito clásicos o arcaicos. El tema, por ejemplo, impositivo está cada vez más rígido y cada vez es más difícil hacer una empresa. Hay más que pagar, más impuestos, más reglas, es más negativo ser empresario, es más difícil crear empresa, no hay condiciones ni motivaciones para que uno pueda tener una entidad o una empresa o para hacer innovación, ¿no? No hay una cultura de promover, en este caso, la innovación, promover, en este caso, a jóvenes empresarios que se imaginen y creen, en este caso, alguna empresa, porque hacer empresa es difícil, ¿no? No necesariamente a uno le va bien a una empresa. Cualquiera sea esta, puede planificar, hacer su plan de negocios, pero a la hora de empezar a ejecutar su plan de negocios puede ser que a un principio tenga pérdidas, no tenga ganancias. Entonces, si el Estado pudiese apoyar las empresas y el tema impositivo, por ejemplo, en varios países hay bancos destinados a darles incentivos económicos a las empresas, o préstamos, incluso a fondo perdido. Todo con el afán de que estas empresas puedan, de 10, pónganse que 5 puedan generar utilidad y poco a poco crecer. Con el tiempo el país se beneficia, mayor número de empleos, mayor crecimiento, mayor impuesto a futuro. Entonces es un círculo.
pero que en el país se lo ve de diferente manera, infelizmente, es algo que nos está afectando. Muy bien. Entonces, para la clase siguiente, ya para acabar nuestra clase el día de hoy, vamos a hacer la siguiente tarea. Esta tarea quiero que la hagan de manera grupal, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para la tarea grupal? Yo voy a publicar la lista de estudiantes en Classroom. La lista de estudiantes que está en Classroom, la tengo acá, déjenme abrir, denme un segundo. Somos exactamente 94 estudiantes, según la lista que yo tengo acá. Somos 94 estudiantes, entonces grupos de hasta 10 personas. Grupos de hasta 10 personas. No se vale grupo de 1, de 2. Mínimo 5, máximo 10. Entre 5 y 10 personas. Quiero que se reúnan y en base a todo lo que hemos visto, a todas las recomendaciones, sugerencias, quiero que me planteen esta descripción, que hagan un documentito de no más de una hoja carta, por demás, que lo hagan en sus palabras, de todo lo que puedan investigar. Y quiero que me describan una innovación que, a juicio de ustedes, se viene en el campo de la ingeniería civil en la siguiente década. Claro que es complicado ver, ¿no? Esto, pero investiguen, imagínense ustedes, vean el avance que ha habido atrás. Ustedes en la anterior clase me han dado unas 10 tecnologías que han venido en la anterior década. Ahora quiero que ustedes se imaginen, piensen de aquí a 10 años, o sea, para el 2032, ¿qué se viene en el campo de la ingeniería civil? Quiero que planteen esto, se reúnan en grupo, pueden hacerlo en Meet, se reúnen, conversan, aportan, definen qué van a buscar, luego lo buscan, se van a reunir y lo definen. Una hojita carta simplemente, que lo van a subir el día de clase, que es el día martes, lo van a subir en Classroom. Pero yo, la clase que viene, yo uno por uno, grupo por grupo, voy a llamarles para que nos expliquen, ¿no? Todo lo que han redactado ahí. Y yo voy a preguntar a cualquiera, de cada grupo, van a ser 2 o 3 que van a interactuar conmigo. Pues tienen que estar listos para que podamos conversar. Esa sería la tarea para el día martes, repito, grupos de 5 a 10 personas, ¿no? Si no se conocen, no importa. La idea es que ustedes puedan hacer el trabajo de manera grupal. Como les digo, es importantísimo para su formación. No se vale hacer individual ni se vale hacer de 2 personas. 5 a 10. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, con esta tarea... Sí, adelante. Una consultita. El día martes, algunos de los compañeros igual tienen un choque con otra materia. No sé si podríamos mandar a nuestro grupo y... No, en realidad... ¿no? Sí, en realidad esta materia no tiene choque con ninguna del semestre. Sí tienen otra materia que han tomado del semestre y escapa a lo que yo les puedo decir, no escapa. No sé realmente. O sea, que han tomado materias con choque y es un tema de ellos, porque yo voy a llamar lista, estoy llamando lista automática. 6 faltas si saben, chao, ¿no? Entonces, hay grupo paralelo, ¿no? de esta materia, entonces tienen que pensar. Hay grupo 1 de taller, es la opción que pueden tomar. En este grupo se llama lista automática, 6 faltas es chao en el semestre, entonces, véanlo biencito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, quedemos aquí. Quiero que se reúnan, analicen, quiero que no copien del internet, sino que puedan leer, entender, un poco investigar y en palabras suyas vayan analizando y planteen qué tipo de innovación se viene en los próximos 10 años. ¿Sí? Muchísimas gracias, muy buenos días, estudiantes.